Buen día a todos, jóvenes. Ya casi estamos a punto de terminar el semestre. Ya solamente nos quedan unos cuantos días para hacer 3 trabajos. El día de hoy quiero mostrarles la diferencia entre 3 programas de oficina, porque en los trabajos que he recibido siguen ustedes un poco confundidos y creen algunos que todos los programas sirven para lo mismo, y eso no es cierto. En la clase pasada o en las clases pasadas o en los trabajos pasados se les preguntaba que dijeran con sus palabras qué era un presentador electrónico y que me dieran algunos ejemplos de presentadores electrónicos. Y muchos de ustedes me están diciendo que Excel es un presentador electrónico. Otros me dicen que Word y Excel y PowerPoint son un presentador electrónico. Por eso es que estoy haciendo este video tutorial. Voy a abrir el procesador de textos Word. Si ustedes alcanzan a ver, el procesador de textos es una hoja en blanco. Es como si ustedes fueran a la tienda a comprar una hoja de máquina para poder escribir en ella. Si yo ahorita la estoy viendo de lejos para que ustedes vean la diferencia. Lo voy a hacer a un ladito para que lo vean. Ahí está la hoja en blanco. Si yo quisiera escribir, aunque se ve muy pequeña la letra, yo estaría escribiendo lo que yo quisiera. Ahí lo pueden ustedes estar viendo, que yo puedo escribir texto sin ningún problema, porque la hoja en blanco que me ofrece el procesador de textos me permite hacerlo. Bueno, ahora vamos a ver el presentador electrónico. Aquí lo tenemos. El presentador electrónico no es una simple hoja en blanco, sino que en esa hoja en blanco aparecen unos cuadros de texto. Es decir, si yo le doy un clic en la orillita, puedo mover ese cuadro de texto y si le doy un clic a este otro también lo puedo mover. Si yo quiero escribir dentro de él, lo puedo hacer, pero ya automáticamente el programa me pone un tamaño que es de 60, muy grande, porque si yo quiero, y en el subtítulo me lo pone de 24, porque si yo quisiera presentar un tema, como lo voy a hacer a través de una pantalla grande, pues los textos tienen que estar grandes. Por ejemplo, si yo quisiera exponer sobre la pandemia del COVID-19 en México, pues si se fijan ustedes cómo la letra está demasiado grande. Y en el otro cuadro de texto que decía subtítulo, yo le pondría un problema que nos afecta a todos. Entonces, quien vea esta hoja sabrá, entenderá que la persona que va a exponer va a hablar de ese tema y va a abordar estos puntos, un problema que nos afecta a todos. Pero voy a eliminar estos cuadros de texto. Entonces, si yo quisiera escribir aquí algo, no puedo. Si se fijan, no puedo. Estoy tratando de poner una H y no puedo. ¿Por qué? Porque no tiene cuadros de texto. En el presentador electrónico se escribe sobre los cuadros de texto. Por eso, las diapositivas, la que yo escoja, si ustedes se dan cuenta, entro a nueva diapositiva. Hay una diapositiva de título, una de título y objetos. Hay otra diapositiva que dice encabezado de sección. Hay otra diapositiva que dice 2 objetos. Entonces, de acuerdo a como yo quiera que aparezca mi diapositiva, pues aquí tengo ciertos diseños. Pero siempre voy a tener que escribir sobre los cuadros de texto. Si tengo una diapositiva en blanco, a fuercitas yo tengo que ponerle un cuadro de texto, porque si no, no voy a poder escribir. Ahora sí ya pude escribir porque ya puse el cuadro de texto. Bueno, entonces si ustedes se dan cuenta, en el panel izquierdo aparecen las diapositivas. Si lo relacionáramos con lo que hacemos en la vida cotidiana, sería como si nos estuviera dando el programa unas cartulinas o unos papel bond para que yo pueda exponer con ellos. Entonces, lo voy a dejar ahí. Entonces, fíjense ustedes, ya ahorita tenemos 2 programas.
lo que es el procesador de textos, que es en realidad una hoja en blanco que me permite, desde que entro, escribir texto sin ningún problema. No tengo ningún problema. Pongo el cursor ahí y escribo la pandemia en México. Y no tengo ningún problema. Si yo aumentara la visibilidad, entonces estoy viendo que pude escribir perfectamente el texto. Lo estoy haciendo, repito, de lejos para que vean cómo el procesador de textos me ofrece una hoja en blanco y cómo los presentadores electrónicos no me están ofreciendo una hoja en blanco, me están ofreciendo como si fuera una cartulina con cuadros de texto para poder escribir en ellos. Si no tengo los cuadros de texto, no puedo escribir en ellos. De aquí, pues, nos damos cuenta que el área de trabajo de los procesadores de texto es diferente al área de trabajo de los presentadores electrónicos. Por lo tanto, Word no es un presentador electrónico. Ahora vamos a ver el otro que todos dicen que también es un presentador electrónico, que es Excel. Lo voy a maximizar. Ahí tenemos ahora a Excel. Si ustedes se dan cuenta, este no es una hoja en blanco, ni tiene la forma de una hoja en blanco con cuadros de texto, como el presentador electrónico. Este es un área de trabajo que está dividida por columnas. Estas son las columnas. Toda esta es una columna, toda esta es una columna. Las columnas se nombran por letras para poderlas distinguir porque tiene muchas. Y las filas son estas. Si yo le doy un clic al 4 se van a seleccionar todas. No son infinitas, pero sí son muchísimas filas, muchísimas filas. Entonces, una fila puede tener muchas columnas y una columna puede tener muchas filas. Entonces, las horizontales son las filas, las verticales son las columnas. Y yo siempre, las columnas siempre las relaciono con la columna de nuestro cuerpo. La columna de nuestro cuerpo, cuando estamos parados, la columna está en forma vertical, ¿verdad? Entonces, las columnas son las áreas verticales, mientras que las filas son las áreas horizontales. Yo no podría escribir un texto como en un procesador de textos. Si yo quisiera escribir la pandemia en México es un problema que está afectando la economía de nuestro país en todas las áreas. Entonces, si yo escribo eso y luego quiero escribir aquí, por ejemplo, Gabriel García Márquez es un escritor colombiano que ya falleció y que escribió 100 años de soledad. Entonces, si ustedes se dan cuenta, parecería que se empalmaron las letras, pero no es cierto. Aquí tengo el texto completito. La pandemia en México es un problema que está afectando la economía de nuestro país en todas las áreas. Me voy al otro cuadrito y aquí tengo el texto completo. Gabriel García Márquez, ahí me equivoqué, es con Z, y etcétera. Entonces, pues este programa como que digo yo, pues no se parece a ninguno de estos el área de trabajo. La hoja de cálculo de este es diferente al área de trabajo de acá y acá. Acá es una hoja en blanco, acá es una hoja con cuadros de texto y acá es una hoja con muchos cuadritos. Qué diferentes son los tres programas. Este es exclusivamente para hacer textos. Por eso se llama procesador de texto. Y todos los archivos que se crean en él se llaman documentos. Aquí dice arriba. Se quita la palabra documento cuando yo le pongo un nombre al archivo. Todos los archivos creados en el presentador electrónico se llaman presentaciones.
Por eso dice arriba presentación 1. Cuando yo le coloco el nombre, cambia presentación 1 por el nombre del archivo que le dé. Y todos los archivos creados en la hoja de cálculo se llaman libros. Y cuando yo le ponga el nombre va a cambiar la palabra libro por el nombre que yo le dé. Este libro de hoja de cálculo puede tener muchas hojas, aquí está una, pero yo le puedo agregar otra, ya tengo otra, le puedo agregar otra. Entonces, si yo maximizo la pantalla y me voy para acá, me doy cuenta que tengo un libro con una hoja que se llama hoja 1, hoja 2 y hoja 3. Entonces, como ustedes se darán cuenta, el área de trabajo de los tres es muy diferente. Enseguida, en el siguiente video les explicaré cómo vamos a usar la hoja electrónica de cálculo. Muchas gracias.